La democracia burguesa no es un regalo eterno ni un derecho sagrado, es un instrumento de dominación de clase, útil solo mientras las cosas funcionan para los ricos y poderosos. Pero cuando la crisis económica se profundiza, cuando la polarización social se dispara y cuando la clase trabajadora empieza a levantar la cabeza, la burguesía no duda ni un segundo en aplastar el juego democrático que ya no le sirve. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en Estados Unidos. La aprobación de un presupuesto de 1,2 billones de dólares cargado de fondos masivos para el DHS y el ICE no es un simple trámite burocrático. Es una señal clara de que un sector decisivo del capital estadounidense ha decidido vaciar la democracia burguesa de contenido. Eso se traduce en el reforzamiento del aparato represivo del Estado hasta el último centímetro, más control, más persecución, más intimidación. La fractura demócrata no es moral, es de clase. 7 demócratas votaron con los republicanos. Los medios hablan de fractura o traición. Pero eso es una ilusión peligrosa. No se trata de lealtades ni de ideologías. Se trata de clases. Estos legisladores vienen de distritos fronterizos polarizados, atravesados por tensiones migratorias y laborales. Esos son territorios donde la burguesía exige obediencia, orden y disciplina de la clase trabajadora. Cuando el sistema se tambalea, las diferencias partidarias no importan. Lo que importa es proteger los intereses del capital. Cuando la democracia burguesa se debilita, la burguesía se une alrededor del aparato coercitivo del Estado. No hay debate moral, hay decisión de clase. ICE y DHS, el Estado burgués sin máscara. El presupuesto aprobado asigna 64.000 millones de dólares al DHS y 10.000 millones adicionales al ICE. Significa más fondos para tecnología de vigilancia, inteligencia artificial y expansión de centros de detención. Esto no es una política migratoria sino ingeniería represiva. El ICE cumple hoy una función que va mucho más allá de la deportación, redadas selectivas, intimidación permanente, criminalización del migrante como enemigo interno, disciplinamiento del proletariado más precarizado. El migrante es el eslabón más vulnerable de la clase obrera y por eso se convierte en el objetivo prioritario. Pero el mensaje es general: si el Estado puede actuar así contra ellos, puede hacerlo contra cualquiera. Y aquí hay que ser muy claros, el ICE actúa hoy como la CIA y la Gestapo de Donald Trump. Presionan, intimidan, aterrorizan. Aplican la ley de manera discrecional. Sirven como fuerza de choque política para disciplinar poblaciones enteras. No es casualidad, allí se refugian todos los sectores fascistas que el capital busca canalizar. Allí se ensamblan las herramientas del autoritarismo moderno bajo la cobertura de un Estado que todavía se dice democrático. Pasos del bonapartismo burgués. Es imprescindible analizar con precisión lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La democracia formal todavía existe con elecciones, parlamento y tribunales. Pero lo decisivo no es la apariencia institucional, sino el contenido real del poder. Hoy, decisiones estratégicas sobre seguridad interna, control migratorio, vigilancia masiva y militarización del territorio se están sustrayendo progresivamente fuera de las instituciones de la democracia burguesa. Esto significa que aunque la forma democrática persista, su función esencial se debilita cada vez más. Lo que observamos es la profundización del movimiento hacia un bonapartismo burgués. Cuando la burguesía enfrenta crisis profundas, necesita consolidar un árbitro capaz de gobernar por encima de la sociedad. Este árbitro no responde directamente a los partidos ni a los parlamentos, actúa a través de la fuerza del Estado y de sus aparatos coercitivos, como el ICE, que ya operan como brazos de choque y disciplinamiento social. Este bonapartismo no está consolidado. No se ha formado un gobierno personalista absoluto ni se ha roto la fachada democrática. Pero sus elementos empiezan a cristalizar. Se refuerza la capacidad del Ejecutivo para intervenir directamente contra sectores de la población. Se normaliza el uso de la violencia y la intimidación como instrumentos políticos. Se centraliza el poder real del Ejecutivo al margen de las demás instituciones del Estado. Esto no significa que las instituciones desaparezcan, sino que el poder efectivo se concentra en el Ejecutivo, mientras el Parlamento, tribunales y otras instancias formales quedan cada vez más subordinados o neutralizados frente a la dinámica de crisis social y política.
Es un punto central para explicar cómo la democracia formal puede mantenerse en apariencia, mientras que el contenido real del poder se desplaza hacia un núcleo autoritario capaz de actuar contra las masas si la lucha de clases lo exige. En este sentido, Estados Unidos muestra un bonapartismo en movimiento, un régimen híbrido donde la democracia formal convive con prácticas autoritarias crecientes, diseñadas para contener y disciplinar al proletariado y a los sectores populares sin necesidad de un golpe de Estado formal. La fachada institucional persiste para mantener legitimidad y evitar la movilización masiva, mientras que el núcleo del poder se endurece y se prepara para actuar de manera independiente frente a la presión de las masas. La suma de 7 demócratas en las votaciones no hace sino confirmar este proceso en marcha. Este análisis permite entender que la crisis del sistema político estadounidense no se expresa en la caída de la democracia formal, sino en su vaciamiento progresivo y en el surgimiento de mecanismos autoritarios capaces de gobernar por encima de la sociedad. Es un bonapartismo que aún se mueve y se experimenta, pero cuya dirección ya apunta hacia un reforzamiento del Estado represivo como garante de los intereses del capital frente a la lucha de clases. La ley de insurrección. En este contexto, no es casual que resurja el debate sobre la ley de insurrección. Esta ley permite al presidente desplegar fuerzas armadas dentro del territorio nacional bajo el pretexto de violencia interna o incapacidad de los estados. No suspende elecciones automáticamente, pero crea un estado de excepción de facto. Históricamente, las democracias burguesas no mueren de un día para otro. Se erosionan ampliando poderes ejecutivos, normalizando la excepción y legitimando la militarización. La discusión abierta sobre estos mecanismos es ya un síntoma de crisis de régimen. La burguesía se prepara para gobernar con puño de hierro. El fortalecimiento del AIS, el aumento del presupuesto del DHS, la convergencia bipartidista en torno a la seguridad y la erosión del federalismo no son hechos aislados. Forman parte de una misma tendencia, en la que la burguesía estadounidense se prepara para gobernar por la fuerza contra su propio pueblo. No porque haya decidido abandonar la democracia por capricho, sino porque la desigualdad se dispara, la polarización social crece, la resistencia obrera y popular reaparece, y el viejo equilibrio ya no funciona. Este análisis no anuncia un desenlace cerrado. Describe una transición peligrosa. El régimen se endurece porque teme a las masas. Y esa es, paradójicamente, la clave del próximo capítulo.